del día de hoy. Platicarles también del link. El día de ayer les platicaba un poco en tutorías de que cada una de las clases de manera oficial tiene su link permanente para las clases. Anteriormente no lo estábamos utilizando porque, bueno, no teníamos un espacio oficial de reuniones, pero a partir de esta semana ya tenemos ese espacio oficial. Entonces, para hacer uso de este espacio, pueden ver ese link permanentemente arriba en las clases de Classroom. Ahí lo van a encontrar. Si se conectan desde su teléfono, no les aparece como tal la clave, les aparece solamente la cámara. Entonces pueden darle ahí clic y los va a conectar de manera directa. También se pudieron dar cuenta que una diferencia es que ya no tengo que dar acceso o no. Se supondría que si ustedes se conectan desde su cuenta institucional, ya no se requiere el permiso, ya entran directo porque ya tienen el permiso de la clase. Entonces, bueno, pues esperando que todos se hayan conectado desde su cuenta institucional y si no, que lo puedan hacer en esta semana, ¿no? para que ya no tengamos ningún problema. ¿Han tenido algún detalle con sus cuentas alguien o ya lograron subsanar esa parte? Hola, chicos. Todo bien, profe. Muy bien, gracias, María José. Bueno, veo que en el chat del WhatsApp que sus compañeros dicen que no se pueden conectar. No sé por qué, pues todos ustedes están acá y bueno, vamos a dar inicio. No sé si a lo largo de la reunión se puedan ir conectando. Yo creo que sí, mientras ustedes tengan el código de acceso pueden entrar. Digo, anteriormente como el obstáculo era que, bueno, tengo que minimizar mi presentación para dar acceso y, bueno, también ahorita creo que ya pueden entrar en cualquier... No, creo que no. Por ahí me pide permiso de acceso. Ya, es que... ok, ya veo. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes, bienvenida. Sucede que no les da acceso si no se conectan desde su cuenta de la escuela y eso va a seguir pasando si no hacen cambio. Entonces, a partir de la siguiente semana ya va a ser como obligatorio que ustedes se conecten desde su cuenta institucional solamente para que lo tengan en consideración para no estar dando permisos de acceso. Ya por default lo tienen. Ok, entonces vamos a dar inicio el día de hoy. Les voy a platicar hoy del último tema, del tema número 1, de la unidad número 1, y este tema pues es el 1.14 y es el QFD. En clases anteriores les había comentado que lo íbamos a dejar al último, bueno, por default, porque viene como último tema, pero también es el cierre de la etapa de definir de 6 sigma. Yo les comentaba que la semana pasada era tiempo suficiente para que ustedes estuvieran trabajando en todos los entregables de su examen o, bueno, de la evaluación, a excepción de la última parte que es el remate del 1.14 del QFD, para que en esta semana se dedicaran exclusivamente al QFD. Espero que así lo hayan hecho. Ya revisaré por equipos. Entonces, hoy vamos a hablar del QFD. Voy a ir haciendo un pase de lista para saber si están aquí y, bueno, ir conociendo cuál es el contenido del tema como tal. Déjenme ver si alguien más está en espera, pero me parece que ya todos entraron. Bueno, todos los que estaban en espera ya entraron. Ok, ya veo a sus compañeros. Bien, entonces, bueno, para comenzar, el QFD es una herramienta, una metodología que nos ayuda a escuchar la voz del cliente. Lo que el cliente quiere, traducir las especificaciones técnicas de un producto y de una línea de producción. A veces el cliente quiere muchas cosas, quiere que sea grande, quiere que sea bueno, bonita calidad, da palabras cualitativas. Nuestra tarea es hacerlo cuantitativo y llevarlo a especificaciones técnicas de un producto y a la línea de producción. Entonces, esta herramienta de QFD nos permite hacer eso, escuchar lo que el cliente piensa, quiere y dice
y traducirlo a especificaciones técnicas. QFD significa Quality Function Development, es la función de despliegue de la calidad. Eso es lo que significa QFD. Y bueno, es una herramienta de calidad que se inventó hace aproximadamente unos 40 años y que se ha seguido utilizando, sobre todo cuando hay diseños nuevos de productos o nuevos de líneas de producción. Entonces, bueno, este es el despliegue de la función de la calidad. Y hago un pase de lista. Está con nosotros María de los Ángeles Villegas. No está. Está Julián Alanís. Tampoco está. Está Esperanza Patiño. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Me ayuda a leer esta primera diapositiva, por favor? Sí, profe. Despliegue de la función de calidad. El despliegue de la función de calidad con sus siglas en inglés, QFD, es una herramienta de calidad del tipo cuantitativa que diferentes industrias y servicios emplean para la mejora de productos y servicios. La industria automotriz la usa en el diseño y el desarrollo de nuevos vehículos automotores, también para la mejora de sus procesos, ya que traduce la voz cliente a términos técnicos y de operación en la planta productiva. Gracias, Esperanza. Bueno, aquí nos dice que es traducir la voz del cliente a términos técnicos y de operaciones. Pueden ver ahí un ejemplo. Industria de productos y de servicios, por ejemplo, la industria automotriz. Cada vez que se hace un nuevo diseño de un auto, hay que saber qué opina el cliente, qué quiere, cómo cualifica las cosas, qué es lo que desea, qué para él es calidad. Es una pregunta importante para que ustedes pongan en su encuesta. Ahí les voy pasando tip. Espero que vayan sacando anotaciones, apuntes de la clase del día de hoy, porque sí hay muchas cosas que anotar y hay que ir tomando en cuenta. Entonces, bueno, este es el funcionamiento de QFD y el despliegue de la función de calidad. Está con nosotros Rodolfo Ayala. Sí, profe. ¿Me ayuda a leer, por favor? Claro. Despliegue de la función de calidad. Definiciones. Es un procedimiento sistemático para traducir la voz del cliente, requerimientos técnicos y términos de operación, desplazando y documentando la información traducida de equipos interdisciplinarios. Es un sistema que identifica y prioriza las oportunidades de mejora de productos y procesos, incrementando la satisfacción del cliente. Gracias, Rodolfo. Bueno, se pueden dar cuenta aquí que es un procedimiento sistemático, o sea, tiene una metodología, paso 1, paso 2, paso 3. Dice que identifica y prioriza lo que el cliente opina como satisfacción. Ese es el objetivo del QFD. Bien, ahora vamos a pasar a preguntas que responde el QFD. Está con nosotros Karen Vargas. Tiene problemas con su internet, profa. Ok, gracias. Está con nosotros Paola Paz. Sí, profa. ¿Me ayuda a leer las preguntas, por favor? Sí. Preguntas a las respuestas a las que responde el QFD. ¿Qué quiere el cliente? Todos son igualmente importantes. Necesita percibirse la entrega en campo con una ventaja competitiva. ¿Cómo puede afectarnos los productos y servicios? ¿Cómo afecta las decisiones de ingeniería? ¿Cómo afectan los cambios de ingeniería u otras técnicas descritas? ¿Cuál es la relación para el desperdicio de partes, planeación del proceso y planeación de producción? Bien, gracias, Paola. En la última pregunta dice para el despiece de partes, o sea, como los diferentes características en el proceso que se está pidiendo del producto. Todo esto nos ayuda el QFD, saber qué exactamente quiere, qué es más importante para el cliente cómo percibe nuestro producto versus la competencia, básicamente qué es lo que quiere el cliente de nuestros productos y de nuestros servicios. Esas son algunas de las preguntas que responde el QFD. Ok, aquí, en el cliente. ¿Qué es el cliente?
Identificación de los clientes. Podemos tener clientes internos, externos. Un cliente interno es la siguiente área de la línea de producción, o el siguiente departamento. Ese es un cliente interno. El cliente externo es un cliente final. Una vez que tenemos el producto, el cliente que lo compra, ese es un cliente externo, ¿sí? Los distribuidores y competidores también puede llegar a ser un cliente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un producto y que nuestros distribuidores sean nuestros clientes, no necesariamente es el cliente final, sino el intermediario, pues. Y competidores, saber cómo está posicionado la competencia versus nosotros. Y el tercer tipo de cliente dentro de la planta y usuarios. ¿Quién adquiere el producto? ¿Quién adquiere antes el producto? ¿Hacia qué mercado se desea orientar? Es importante saber a quién estamos enfocando nuestro producto, no hacerlo al azar esa encuesta, sino ya ir como predeterminado quiénes pueden ser nuestros clientes potenciales. Bien, en la siguiente gráfica les muestro los requerimientos del cliente. Aquí pueden ver en el cuadrante derecho arriba, dice en el eje de las X si cumple o no cumple las expectativas. Cumple las expectativas y en el eje de la Y están las necesidades y cumple con respecto a las necesidades, dice emocionantes, no manifestado. O sea, si realmente hay una satisfacción del cliente. Y bueno, si cumple las expectativas, siempre está en el lado positivo. Si no cumple en el lado negativo, si hay una satisfacción es arriba y si hay una insatisfacción es abajo. Y bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que mientras más cumplamos la expectativa del cliente y las necesidades, tendremos más satisfacción de nuestro cliente, básicamente. Y la voz del cliente. ¿De dónde podemos traer nuestra voz del cliente? ¿Están con nosotros Antonio Valderas? ¿Qué pasa, profe? Aquí estoy. Estamos reunidos. Gracias. ¿Me ayuda a leer la diapositiva, por favor? Ah, sí, cómo no. Dice, voz de cliente. Investigación de mercados, grupos de enfoque, personas conocedoras, grupos de expertos, limitaciones. No es posible escucharlos a todos, no lo dicen todo. No saben y desorden a quien lo escucha. ¿Listo, maestro? ¿Algo más? Desordena a quien lo escucha. Ok. Bueno, aquí en la voz del cliente. Ahora, ¿cómo podemos traer la información de lo que quiere el cliente? Uno es investigación de mercados. Es lo que ustedes van a hacer. Van a diseñar una encuesta con ciertas preguntas que le atinen al QFD. No es un levantamiento como tal de marketing, para que no confundan a las preguntas como ¿a qué precio compraría el producto? En este momento no necesitamos esa información tan precisa de marketing, sino más bien, por ejemplo, comparado con precios, cuál es caro, cuál es barato para el cliente, cuál le gusta, ¿no? Son preguntas que van encaminadas a cómo le gustaría que estuviera diseñado el producto. Entonces, en investigación de mercado se refiere esa parte, a hacer un levantamiento de datos con los clientes de qué es lo que le gusta al cliente y qué es lo que el cliente llama calidad, qué es lo que el cliente le llama un producto bueno, varias características. Un grupo de enfoque es un conjunto de clientes. Grupos de enfoque puede ser, por ejemplo, investigación de mercados. Imagínense que yo tengo un producto y que este producto, el que yo vendo, ¿no? Son filtros de agua, ¿no? Filtros ecológicos de agua. En investigación de mercado, aparte como son filtros de agua, son con materiales naturales y a un precio bajo, ¿no? Entonces, probablemente mi investigación de mercado pueda yo ir a los clientes finales y preguntarles en alguna colonia donde no tengan, por ejemplo, agua alcantarillada, ni llegue, por ejemplo, el agua embotellada, ¿no? Ese puede ser un mercado para mí, esas características de personas por la característica de mi producto. Investigación de mercados es que yo vaya con estas personas, con estas características y les haga preguntas de cómo les gustaría que fuera un producto como el que les estoy mencionando. Grupos de enfoque es, por ejemplo, que me dijeran, es un jefe de tenencia. Ese jefe de tenencia es
una persona que influye en las demás personas y que a lo mejor directamente no voy con una, pero puedo ir con alguien que tenga influencia en las demás personas, que me va a dar su punto de vista. Ese es un grupo de enfoque. Por ejemplo, en personas conocedoras, grupo de expertos. En vez de yo ir con los clientes y con los grupos de enfoque, podría yo ir y preguntar a alguna empresa, algún negocio que fabriquen filtros y hacer comparativa mi producto con su producto para saber qué opinan de mi producto, ¿no? Eso también se puede hacer. Y esa es la manera como yo puedo conocer la voz del cliente. ¿Cuáles son algunas limitaciones de la voz del cliente? Bueno, número 1, no es posible escucharlos a todos, ¿no? Probablemente yo haga un diseño de un producto y después de que lo haya diseñado e incluso sacado al mercado, me doy cuenta de que no puedo cubrir las necesidades de todos los clientes por default porque no puedo preguntarles a todos y no puedo saber qué es lo que quieren todos. La otra es que no lo dicen todo. Aquí como ejemplo, seguramente cuando hace un par de semanas, cuando yo les platiqué del apartado en Classroom, de donde ustedes puedan expresar sus inquietudes, dudas, puntos de retroalimentación para la clase, muy probablemente la mayoría de ustedes piensen en algo que no me lo dicen. Ajá. Si en este proceso de clases consideramos que ustedes son ese cliente, ¿cómo podemos mejorar el proceso si el cliente no se expresa? Es complejo, es difícil. Entonces, esta parte del QFD hace como esta aclaración, ¿no? Que va a haber información sesgada porque, una, no es posible escuchar a todos los clientes. Número 2, esos clientes no lo dicen todo lo que piensan o todo lo que quieren acerca de un producto no lo expresan. Y si se ponen a pensar, nosotros como consumidores o clientes siempre pensamos en cómo mejorar un servicio o un producto, pero no lo comentamos, no lo decimos, ¿no? Solo queda como en un pensamiento, pero pues hasta ahí, ¿no? La número 3 es no saben y desordena a quien lo escucha. Muy seguidamente pasa que el cliente no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Y nosotros como proveedores tenemos que orientarlo, ¿no? Porque el cliente no sabe, literalmente no tiene esa información. Nosotros tenemos esa información y podemos orientarle, ¿no? Es como cuando ustedes toman un servicio, pues llegan a un restaurante nuevo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pueden ver la carta, pero no saben exactamente qué es lo que ofrecen y preguntan por la recomendación porque ustedes no saben y quieren información del proveedor. Eso sucede también, que no saben lo que queremos o nosotros como clientes no sabemos exactamente lo que queremos porque no sabemos qué pueden ofrecerme. Y desordena quien lo escucha. Precisamente por eso, porque no sabemos lo que queremos muchas veces como clientes. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Muy bien, gracias. Beneficios del QFD son varios. ¿Están con nosotros Jaime Vanegas? No, creo que no está. ¿Está con nosotros María José Pedraza? Sí, profe. Muy bien. ¿Me ayuda a leer estos 4 primeros beneficios, por favor? Ok. El número 1, mejora la satisfacción del cliente, aumenta la calidad del producto, menos costos, estarán a tiempo y más cerca del cliente en primer lugar. El número 2, mejora de los ciclos de desarrollo de productos, dar resolución de cambios en el diseño más breves y reducción al mínimo de dificultad de arranque. El 3, transferencia interna del conocimiento debido al desarrollo de equipos interdisciplinarios, uso de un idioma común, pensamiento visual y conservación del conocimiento en un formato compacto. El 4, seguridad de cumplir con la voz del cliente en procedimientos. Muy bien, muchas gracias, María José. Entonces, aquí en estos 4 primeros beneficios, pues en resumen, el primero, satisfacción del cliente, porque le estamos preguntando qué quiere, ¿no? Número 2, mejora del ciclo de desarrollo de productos, o sea, podemos definir y diseñar ese proceso en base a lo que el cliente quiere y desea. El número 3, transferencia interna, dice, desarrollo de equipos multidisciplinarios, o sea que todos estamos hablando
que para todos, ¿qué es calidad? A veces el término de calidad para unos es una cosa, para otros es otro, pero si ya lo vemos desde el punto de vista del cliente, para el cliente, ¿qué es calidad? Entonces tendremos un lenguaje común de qué es calidad. Aquí ya no habrá lo que tú piensas, lo que yo pienso, es lo que para el cliente es calidad y eso se convierte en para nosotros lo que es calidad. Y por último, que realmente cumplamos lo que el cliente quiere, pero mediante un procedimiento. Este cuarto beneficio es importante porque aquí, por ejemplo, es un comprobante en sus proyectos. Ustedes ya no hay forma de que me digan el producto fue diseñado así, pues porque nosotros consideramos que era lo mejor. Ahí ya no hay un ustedes como equipo. Aquí ya va la comprobación de el producto está diseñado así, porque una vez que levantamos esas preguntas con los clientes, el cliente definió que esto es lo que le gustaría, el ideal. Entonces, no estamos aquí diseñando una línea de producción para los integrantes del equipo, ni para la maestra, sino para los clientes potenciales de ese producto. Lo que el cliente pida es lo que se va a hacer, ¿no? En medida de la limitación de los recursos, ¿no? También. Ok, entonces, esa es una herramienta que nos permite hacer la comprobación que realmente nosotros le fuimos a preguntar a los clientes y que por eso el producto tiene el diseño que tiene. Aquí ya no es responsabilidad de un diseñador, del equipo de marketing, o sea, es responsabilidad del equipo del QFD. Si en el levantamiento de datos resultó que el producto fuera así diseñado, pues así va a ser, ¿no? Porque es el cliente el que está dictando de cómo sea y cómo lo va a comprar, ¿no? Entonces aquí no es como, no maestra, pues es que nosotros pensamos que era mejor así. Nosotros consideramos, ya no hay un ustedes, es según la voz del cliente, ¿no? Por eso es que también se pone en este apartado de la materia, porque es para que ustedes hagan un reajuste de su línea de producción en base a lo que el cliente pueda pedir. Uh-huh. Ok, en los siguientes 3 beneficios está con nosotros Alexis Bernal. Sí, profe. Hola Alexis, ¿nos podría ayudar a leer? Sí. Dice, número 5, proporciona un mecanismo para seleccionar áreas definidas a las cuales las ventajas competitivas ayudarán a la participación en el mercado. El número de cambios de ingeniería debido al conocimiento sobre equivocaciones o errores, costos de ingeniería, menos ingeniería experimental, ya que permite utilizar ingenieros con mayor experiencia. Ok, muy bien, gracias. Entonces aquí nos habla estos 3 beneficios de que ya es específico en los requerimientos y requisitos del producto. O sea, ya es en qué línea, en qué área, con qué especificación, quién es el responsable, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Porque una cosa pues, es lo que pide el cliente y que digamos, oh sí, el cliente lo quiere que sea compacto. Ajá, compacto. ¿Y compacto qué significa? Compacto significa que tenga tal peso, tal dimensiones. Ok, ¿quién es el responsable? El responsable es el que hace el vaciado de los moldes para cumplir este requisito. Ajá, ¿y quién está encargado ahí? El operador 1. Entonces el operador 1 es el responsable del vaciado de los moldes para que tenga un diseño compacto, pequeño, de tal dimensión en específico, para cumplir el requerimiento del cliente que está diciendo que quiere que sea compacto. Entonces aquí ya se baja, por así decirlo, específicamente cómo vamos a cumplir ese que quiere el cliente, ¿ok? Entonces, esos son los otros 3. Y está con nosotros Esther Pérez. Sí, prueba. Muy bien, gracias. ¿Me ayuda a leer, por favor? Claro. Número 8. Proporciona un método de entrenamiento a gerentes para mejorar sus conocimientos de ingeniería y disciplinar la interacción entre departamentos. 9. Identificar los requisitos de diseño en conflicto en donde es necesario la optimización para lograr los valores individuales. 10. Enfoca varias actividades de la compañía sobre observaciones relacionadas con el cliente. Gracias. Aquí se pueden dar cuenta que nos habla también de una forma integral de ver el proceso. Si bien cada uno es responsable de cómo cumplir cada que pide el cliente, también nos habla de conocer el proceso de una manera global, ¿no? O sea, de que sepamos que todos contribuimos al diseño de ese producto para lograr abastecer ese que quiere nuestro cliente.
Ok, gracias, Esther. Y los últimos 3 beneficios. 11, reduce el ciclo de desarrollo del producto. Hace que el desarrollo de un producto en el diseño sea más rápido porque ya no estamos como le gustará al cliente o no le gustará. De hecho, esta encuesta que ustedes van a realizar va antes de una encuesta de estudio de mercado, porque el estudio de mercado es ya teniendo un prototipo, saber si tiene cierta aceptación el producto. Pero este cuestionario es para el diseño del producto o el diseño del prototipo. Si bien ya lo tenemos como final, ya no sería prototipo, ya sería como el producto. Pero este cuestionario va antes, ¿no? Antes que nosotros saquemos una propuesta de producto y hagamos un levantamiento de datos de estudio de mercado y todo lo demás. Este va mucho antes. Esto sirve, les repito, para hacer un diseño de producto. Entonces, número 12, reduce costos de ingeniería, manufactura y de servicio. ¿Por qué? Porque se supondría que nosotros ya tenemos en base a lo que el cliente quiere un diseño de un producto. Si recordarán en sus proyectos anteriores, por ejemplo, de mercadotecnia o de formulación y evaluación, ustedes idean un producto y van al mercado para ver si es aceptado o no, pero es basado en lo que ustedes se imaginan, en lo que ustedes creen, pero no ha habido una metodología antes que permita saber el cliente qué desea del producto, ¿no? Para tener una propuesta. Esto, el QFD es para esto. Entonces, reduce costos de ingeniería, pues porque vamos como un poco, entre comillas, ¿no? Un poco más a la segura de manufactura y de servicio. Y el número 13, mejora la calidad del producto y del servicio, por lo mismo, porque va enfocado directamente a lo que quiere el cliente. Ok, hasta aquí, chicos. ¿Alguna otra duda? Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a la parte interesante de cómo se llena el QFD o cómo se hace. Está en planeación del producto. El QFD, que es la función de despliegue de la calidad, también se conoce como la casa de la calidad y contempla 4 fases. Mucho ojo con estas 4 fases, porque aquí viene la parte interesante de cómo hacerlo. Contempla 4 fases. Los cómo de la primera matriz se convierten en los qué de la segunda fase. Y el método de 4 fases se compone de 4 fases que va de los requerimientos de los clientes a la planeación de la producción. Fíjense, va desde lo que el cliente opina hasta cómo va a ser la producción. Ese es el objetivo del QFD. Para eso son esas 4 fases. Entonces, fase número 1 nos habla de la planeación del producto. Se pueden dar cuenta que en la primera columna, ¿no? En la parte izquierda, dice requisitos del cliente. Quiero que ese producto tenga un buen sistema de enfriamiento, que sea económico y que ocupe poco espacio. Estas definiciones ya como tal de los requisitos del cliente provienen de un levantamiento de datos, de una encuesta. ¿Qué preguntas se les ocurre que tuvieron que hacer para que los clientes contestaran que quieren un sistema de enfriamiento? Quieren que sea económico y que ocupe poco espacio. ¿A alguien se le ocurre qué tipo de pregunta tuvo que ser para que contestaran esto? Carlos Iván Sandoval, ¿está? Sí, profe. Ok, Carlos, ¿qué pregunta se le ocurre que tuvo que haberse puesto en una encuesta para que los clientes contestaran lo que está en azul? Que sea que tenga un buen sistema de enfriamiento, que sea económico y que ocupe poco espacio. ¿Qué pregunta le hicieron al cliente? Pues para la que dice que ocupe poco espacio, que pues podría haber sido de qué tamaño se adaptaba. Algunas proporciones les han de haber puesto como de opciones y que cuáles se adaptaban a sus necesidades y ya a lo mejor eligieron la más pequeña. Pues en lo económico, de cuánto estarían dispuestos a pagar y ahí pusieron como rango de precios. Y pues lo de buen sistema de enfriamiento, pues yo creo que podría ser como si preguntarles el tipo de clima o qué tenían o no sé. Ok.
Creo que se corta un poco su audio, pero bueno, yo le alcancé a escuchar hasta lo de ocupe poco espacio. ¿Qué tipo de pregunta pueden hacer para que tengan ese tipo de respuesta? ¿Cuáles son las características principales que te gustaría recibir en producto fulano de tal, ¿no? Si fuera mi producto y yo estoy hablando de filtros de agua, yo puedo decir cuáles son las características principales que esperas obtener cuando compras un filtro de agua. Y ahí ya pueden decir los clientes, pues yo espero que sea barato, yo espero que sea ligero, yo espero que sea fácil de instalar, ¿no? Entonces, ahí van enlistando los clientes lo que para el cliente es importante. Esa es una pregunta que les va a resultar qué es lo que quiere el cliente. Eso para que lo pongan como por ahí, que lo anoten porque van a hacer su cuestionario como actividad del día de hoy. Entonces, esa es una pregunta importante. Bueno, entonces, de una pregunta como la que les acabo de decir, es de donde salen los requisitos del cliente. Esta columna en azul se llaman los ¿qué quiere el cliente? ¿Qué quiere el cliente? Que tenga un buen sistema de enfriamiento. ¿Qué quiere el cliente? Que sea económico. ¿Qué quiere el cliente? Que ocupe poco espacio. ¿Ok? Pueden darse cuenta que hay una flechita aquí en morado y dice requisitos del cliente, flechita morada, y dice requisitos técnicos del diseño. Es decir, ¿cómo? Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Cómo logramos que los qué del cliente se satisfagan? Si el cliente quiere un qué y qué es un buen sistema de enfriamiento, ¿yo cómo puedo abastecer ese requerimiento? Pues a lo mejor teniendo diversos niveles de enfriamiento en el sistema, porque dice que quiere un buen sistema. Y ese buen sistema, pues a lo mejor tiene que ser como regulable, ¿no? Dependiendo de la temperatura. Entonces, para nosotros un requisito técnico es diversos niveles de enfriamiento. Aquí ya estamos hablando de algo más técnico, no tan etéreo, tan subjetivo como lo que dice el cliente. En requisitos del cliente, dice el cliente que quiere que sea económico. Entonces, ¿cómo podemos lograr que sea económico? Dice, presentación austero. Esa es la manera como yo puedo lograr que el producto sea económico. O sea, aquí no estoy diciendo chafa, ¿verdad? Aquí no estoy diciendo desechable. Es una presentación austera. En el diseño de un auto, ustedes saben que existe la versión, para no decir que es económica, es la versión austera. Y cuando es austero, no tiene ciertos acabados de lujo de un auto. Bueno, este es el cómo yo logro cumplir el requisito del cliente. Estos son los qué y estos son los cómo. ¿Qué quiere el cliente? Que ocupe poco espacio. Eso es lo que contestó en la encuesta, que ocupe poco espacio. Para el cliente es importante que ocupe poco espacio. Ok, desde que ocupe poco espacio, yo en especificaciones técnicas, entonces estamos hablando de algo que es pequeño, ¿sí? Ok, entonces, estas respuestas, ¿con qué tipo de pregunta puede resultar de una encuesta? ¿Cuáles son las características mínimas que te gustaría obtener de tu producto? ¿Cuáles son las características más importantes que consideras del producto? ¿Cuáles son las características ideales del producto a comprar? Bueno, hay muchas maneras de preguntar. El objetivo es que les contesten para ellos qué es lo que quieren del producto. Entonces, esto es un qué quiere el cliente, y esto es un cómo. ¿Cómo lo vamos a abastecer? ¿Sí? ¿Alguna duda de esta primera fase? Ok, creo que entonces no. Vamos a la segunda fase, ¿sí? Componentes, ingredientes. ¿Qué partes se requieren para satisfacer los requerimientos técnicos? Ahora decimos, los requerimientos técnicos críticos se convierten en los qué. ¿Se acuerdan que en la presentación anterior están un qué y un cómo? En la siguiente fase, esos cómo se convierten en los qué. Los requerimientos técnicos críticos se convierten en los qué de la nueva matriz. Los cómo son las características parte. Entonces, en la anterior, en la fase 1, el cliente dice que quiere un buen sistema de enfriamiento, que quiere que sea económico y que quiere que ocupe poco espacio. ¿Cómo lo puedo lograr? Diversos niveles de enfriamiento, número 1. Presentación, austero. Y número 3, que sea pequeño. Ahora esos cómo de la primera fase se convierten en los qué
de la segunda fase. Y nos dice que ahora los cómo, que ahora son los qué, nos dice diversos niveles de enfriamiento, presentación austera y pequeño. Y ahora nos dice, ajá, muy bien, pero ahora en específico, ¿a qué te refieres? Y decimos diversos niveles de enfriamiento, en específico que vaya de 0 a 18 grados de temperatura. En específico, en presentación austera, que tenga parrilla de plástico. Y en pequeño, aquí nos faltaría poner, pero podríamos decir de ciertos centímetros, de ciertas pulgadas en específico. Esa es una medida en específico. Entonces, los anteriores, ¿cómo? Ahora se convierten en los actuales ¿qué? ¿No? Y el cómo es en específico, cada uno cómo se puede lograr. Esta es la segunda fase. En la tercera fase es la planeación del proceso. Características críticas de la parte que se convierten en los qué y las operaciones del proceso de manufactura se convierten en los cómo. Aquí vamos a describir procesos de manufactura. Dice como información, ¿qué procesos se requieren para producir estas partes? Nosotros ya dijimos que queremos que tenga una temperatura regulable, que tenga parrilla de plástico y dice qué parámetros de los procesos producen estas partes críticas. Entonces, anteriormente los cómo ahora se convierten en los qué y estos qué hay que especificar exactamente cómo se logran. Entonces, por ejemplo, donde dice de 0 a 18 grados de temperatura, ahora es cómo de manera específica. A cómo dice rectificador de motor. O sea, en específico ese es el proceso de manufactura que se hace cargo de ese qué. En el segundo qué son parrillas de plástico y después dice fabricación de parrillas. O sea, ese es el departamento o el encargado que se hace cargo de cumplir esa especificación. Ajá. Y después dice ensamble de piezas, ¿no? Ahí estamos hablando de un diseño pequeño. A partir de la tercera fase, chicos, ¿hay alguna duda? No, profe. Ok, gracias por contestar. Ahora vamos a la cuarta fase, que es la última. Y aquí es la planeación de la producción. Dice, se traducen los resultados de las primeras 3 gráficas en acción para la operación de producción. Información. A partir de la definición de procesos se concentran los sistemas o modelos de producción. Entonces tenemos que los que eran los cómo en la fase anterior, ahora se vuelven a convertir a los actuales qué. Y aquí nos dice que específicamente qué requisitos de producción. Recuerdan que en el primero era rectificador del motor. Ajá, pero específicamente ¿en qué parámetro? Fabricación de parrillas. ¿En qué máquina y quién lo hace? Ensamble de piezas, lo mismo. ¿En qué máquina y quién lo hace? Entonces, se pueden dar cuenta que se va aterrizando, ya no se queda como, el producto queremos que sea de calidad. Pues sí, pero según el cliente que es calidad, ahí hacemos el levantamiento de datos con los clientes. Ya que sabemos para lo que el cliente es calidad, traemos esa información y vamos llenando nuestro QFD en las diferentes fases hasta llegar específicamente a que Manuel en específico en la preparación de los ingredientes de la miel tiene que ponerle ciertos gramos de miel medidos, que no puede ser al tanteo, por ejemplo. Entonces, en específico, tiene que tener allí una báscula de gramaje o una cuchara que nos diga los mililitros por cuchara y que se le agregue esa cantidad de miel al producto para tantos productos, pero de una manera medida. Entonces, ya estamos hablando que ahí en específico es el operador fulano de tal con cierta medida para que entonces tengamos bien medido el ingrediente y logremos esa calidad que espera el cliente. Siempre y cuando haya resultado esto como que el cliente, para el cliente eso es calidad, ¿no? Entonces, aquí ya va muy en específico en qué medida, en qué máquina, en qué línea, en qué proceso se está haciendo. Y esta es la última fase del QFD. Bueno, esto pues es parte del QFD. Ahora, ¿cómo se aterrizan nuestros datos? ¿No? Porque esto es como la teoría. Ahora, la teoría de la práctica, por así decirlo. Ahora, ya en específico, ¿cómo vamos llenando la casa de la calidad? ¿Está con nosotros Alondra Cianca?
No, creo que no. José Manuel Colín. No, tampoco. Alejandro Sánchez. Profe, sí estoy, soy Alondra, es que no prendía mi micrófono. Sí, Alondra, ¿nos ayuda a leer la diapositiva? Sí, dice metodología Casa de la Calidad. La Casa de la Calidad es una herramienta que puede mejorar el procedimiento de operación. ¿Qué es la Casa de la Calidad? Es un grupo de matrices que organizan el conocimiento de una empresa respecto a las exigencias de los clientes y características del producto. Muy bien, gracias, Alondra. Entonces, se va haciendo mediante matrices. Ustedes saben que matrices tiene que ver con filas y columnas, eje de X y eje de Y. Esa es una matriz. Y las exigencias de los clientes y cómo vamos caracterizando el producto. Entonces, eso vamos formando la casa de la calidad. Ahora, aterrizando, ¿cómo se hace? Pasos que integran la casa de la calidad. Tiene 9 pasos para la casa de la calidad. Se tienen que forzosamente cumplir los 9. De hecho, son 8, pero se llega al 9, que es el análisis. Ese es lo importante del QFD. Más que el levantamiento de datos, que hacer el QFD es concluir y concluir que sea de manera correcta, ¿no? La conclusión. Entonces, tenemos 9 en nuestro layout de nuestra casa de la calidad. Hay 9. Bueno, en realidad hay 8 apartados. El 9, como les repito, es el análisis. Tenemos el apartado de la matriz de requerimientos del cliente, extremo izquierda. Viene después una columna intermedia que se llama prioridades. ¿Prioridades de qué? De los requerimientos del cliente. O sea, para el cliente, de lo que nos dijo que le es importante y le gusta, que lo califique. ¿Cuál de todas esas cosas que está diciendo para el cliente es más importante? A lo mejor yo al cliente le pregunto, con respecto a la producción de filtros de agua, o en un filtro de agua, ¿cuáles son las características que más te importan? ¿O cuáles son las características que debe de cumplir el producto para que sea calidad? ¿O cuáles son los ingredientes del producto? Porque también pueden ser ingredientes, o las partes más importantes. O, bueno, hay muchas formas de preguntar. Y cuando hablamos de las prioridades es los anteriores características que mencionaste, ¿en qué orden de prioridad los colocas? Yo ya digo, pues yo dije que el filtro tenía que ser barato, pero también dije que tenía que ser pues como ligero, ¿no? Y también que sea confiable, o sea, que realmente yo sepa que va a filtrar. De esos 3, ¿qué es más importante para mí como cliente Alma? No, pues que sea confiable, que filtre. Ese es, sabes que este es el que lleva mayor calificación. Este lo pongo como prioridad número 1, es el más importante. Entre precio y el peso que tenga el producto, a lo mejor es muy grande, muy robusto. Para mí la verdad es que es más importante que sea ligero, entonces yo pongo como el peso como número 2 de importante. Y el precio, pues yo como soy de lana, sí, ¿no? Puede haber un cliente, ¿no? Que les diga eso. El precio es lo menos que me importa. Entonces ustedes ya van identificando qué tipo de cliente tienen y cómo poder diseñar el producto. Porque nosotros en la suposición de la línea podemos suponer, no, es que el cliente siempre quiere lo más barato. Y no es cierto. El cliente quiere lo que quiere independientemente si sea barato o no, ¿no? Hay productos que son muy caros y de todos modos hay clientes para los productos. Es decir, no solamente compran los más baratos. Pero hay que preguntarle al cliente de los requerimientos, de las características que tú deseas de ese producto, para ti, ¿cuál es más importante? Y el cliente tiene que calificar. Y de allí, de esa calificación, la traen para el QFD y vamos llenando esa segunda columna. Ese es el segundo paso. El tercer paso es la evaluación del cliente. Aquí en la evaluación del cliente, sí o sí, tiene que haber una pregunta con respecto a la competencia, ¿no? Si yo estoy vendiendo filtros de agua, yo lo que le puedo preguntar en mi encuesta al cliente es, actualmente, ¿qué sistema de filtreo tienes para tu agua potable? Y me va a decir, pues yo no tengo, yo compro agua embotellada. Pues respondo, agua embotellada. Ok. La siguiente pregunta que yo le haría al cliente es, ¿por qué prefieres este sistema? Y ya el cliente me dirá, pues porque me lo traen a domicilio, ¿no? Esa es una razón. Me lo traen a domicilio,
me lo cargan en mi dispensador y ya, porque es fácil. Ok, esa es una razón, bien. Ahora, tienen que preguntarle, indagar al cliente por qué le gusta ese producto, ¿no? Pueden preguntar incluso algo como, ¿qué características de este producto es el que te gusta más? Ah, pues me gusta porque es fácil, me gusta porque es barato, me gusta porque es confiable, ¿no? Entonces yo doy características como del producto actual que yo consumo o de la competencia. Aquí en evaluación del cliente es importante siempre que nos comparemos, o sea, que haya una comparativa con la competencia, ya sea con una competencia, con 2, con 3 o con 4, o van a haber QFDs que hacen comparativas con 10 competencias, ¿no? Ese es un diseño de un producto así bien robusto, porque no solamente se comparan con una marca, sino se comparan con todas las marcas para poder lanzar al mercado un diseño de un producto así, pues vulgarmente así, perrísimo, ese producto, porque se han comparado con todos y han estudiado sus pros y sus desventajas en cada uno, ¿no? Incluso en esta parte de evaluación del cliente, se pueden ustedes llevar un producto físico y si no se puede físico, una fotografía para que puedan comparar su producto con el producto de la competencia, ¿no? En el caso de los que son alimentos, pues sí o sí tendrían que dar una degustación. O sea, no podemos compararnos si no hay una prueba, ¿no? No podemos decir si la competencia tiene mejor sabor o nosotros si no se lo damos a probar al cliente. Entonces, sí tendría que ser, en el caso de productos alimenticios, una prueba. Entonces, en este número 3, en el paso número 3 de evaluación del cliente, está como tal compararnos, ¿no? Pero compararnos con respecto a qué? Con respecto a los requerimientos del cliente en la fase 1. No podemos estar como que requerimientos del cliente pide una cosa y en evaluación del cliente vamos a evaluar otra cosa. Tenemos que empatarlo, los requerimientos del cliente con evaluación del cliente. Tenemos que ir como enlazando en el mismo camino. O sea, si en requerimientos del cliente aquí en el paso 1 me piden que sea barato, que sea compacto y que sea confiable. Y después en evaluación del cliente yo le digo, oye, mira, este es mi filtro y este es pues el Santorini que tú compras, ¿no? Si yo te platicara los beneficios de mi producto, te platico cómo funciona, que el filtro y esto y el otro. Por ejemplo, en confiabilidad, ¿cómo evaluarías mi filtro? Digo que aún no lo usas, pero en el supuesto, ¿cómo evaluarías mi filtro con el sistema actual que tú tienes? No, pues la verdad yo confío más en el garrafón. Ok, entonces le damos el bueno para el garrafón, ¿no? ¿Sabes qué? En cuanto a precio, si tú compras todo un año garrafones, te vas a gastar 4,000 pesos. Mi filtro cuesta 2,000 pesos y te sirve para 5 años. Ah, pues en precio está mejor el filtro, ¿ok? Entonces el cliente te va dando una opinión, una comparativa, ¿no? Pero ese es en base a los requerimientos del cliente. Ajá. Entonces no podemos ir desfasados en otra cosa en evaluación del cliente y en otra cosa los requerimientos del cliente. O sea, tienen que ir empatados. Bueno, esa es la parte número 3. En la parte número 4 van los requerimientos del cliente, requerimientos técnicos. En los requerimientos, aquí está mal, perdón. Déjenme corregir esta diapositiva. Aquí no van clientes, son requerimientos técnicos. Aquí como está en la casita. En requerimientos técnicos es, ahora sí, requerimientos del cliente son los que, de hecho aquí se los voy a poner. Requerimientos del cliente en mayúscula son los que quiere el cliente. Y los requerimientos técnicos, ay, ya se trabó mi computadora, ahí está. Los requerimientos técnicos se convierten en los ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer para cumplir esos qué? En requerimientos técnicos, bueno, ya vimos el ejemplo anterior de las 4 fases, cómo se van cumpliendo uno a uno. Y después viene en la paso 5, es la matriz de correlación. ¿Qué se correlaciona? Se correlaciona los requerimientos con respecto a los requerimientos técnicos. O sea, requerimientos técnicos, requerimientos del cliente. Entonces aquí también les voy a poner una pista que es 1 versus 4. Y después viene evaluación de importancia. Perdón, aquí en el matriz de relación se va relacionando lo que quiere el cliente con lo que son los requerimientos técnicos.
Ahorita les explico cada uno de los pasos cómo lo van llenando. En el número 6 viene la evaluación de la importancia. En la evaluación de la importancia es conjugado la matriz de correlación que viene de los requerimientos del cliente, los requerimientos técnicos, multiplicado por la orden de prioridad del cliente, cuál es la evaluación de la importancia por cada uno de los requerimientos técnicos. Se escucha bien perrucho, pero, y así es, ¿no? Pero esa es una herramienta que nos permite llegar tan finamente a la evaluación de la importancia de los requerimientos técnicos. Porque aquí en requerimientos técnicos, en el paso 4, vamos a tener como muchas filas, ¿no? Podemos hacer esto y lo otro y aquello y aquello. Y en la evaluación de importancia te dice, bueno, de todas las cosas que tú quieres poner importancia, ¿cuál es el más importante para lograr diseñar tu producto como lo quiere el cliente? Y esa es la fase, la etapa 6, que es la evaluación de importancia. En la etapa número 7 nos dice evaluación de ingeniería. En evaluación de ingeniería es, ahora sí, mi punto de vista como ingeniero y dueño de la línea. Esto que yo estoy pidiendo, ¿se puede o no se puede hacer? ¿Sabes qué? Pues está muy bonito que el cliente lo pida, que tiene un orden de prioridad alto. Esos serían los requisitos técnicos, requerimientos técnicos, pero es un poco complejo en la línea que se pueda lograr. Entonces, aquí va, pues, como tal, la evaluación de la línea, si se puede o no se puede hacer para que finalmente se haga, ¿no? Y en el 8 es la matriz de correlación. ¿Qué se correlaciona allá arriba, en el topecito, en el gorrito de la casa de la calidad? Es la matriz de correlación. En el 8 se relacionan requerimientos técnicos con requerimientos técnicos. ¿Cuáles se fortalecen uno con otro? ¿Cuáles van en sentido contrario? Y se van evaluando. Hasta aquí, chicos, en diapositiva 19, lo que les acabo de decir. ¿Hay alguna duda? Dijo los que serían los de la matriz de correlación, en el número 8. En el número 8, matriz de correlación, solamente se evalúan requerimientos técnicos con requerimientos técnicos. Aquí ustedes van a tener una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. Ajá. Por ejemplo, me regreso a esta. Aquí van a tener estos requisitos de producción, son los requerimientos técnicos y aquí hay 4. El gorrito de la correlación de los requerimientos técnicos evalúa solamente esos entre sí. Por ejemplo, máquina X con máquina Y. O sea, ¿qué relación tienen esas dos características? No, pues tienen una correlación positiva, es decir, casi uno depende del otro, entonces se evalúa de manera positiva. Si yo digo, ¿y qué tiene que ver la máquina X con la máquina Z? No tiene nada que ver. Entonces no tiene una evaluación. ¿O qué tiene que ver la máquina Y con la inspección? No sabes que ahí son opuestos. Ahorita les doy un ejemplo, pero básicamente ese gorrito, número 8, se evalúan solamente requerimientos técnicos con requerimientos técnicos. O sea, imagínense que aquí, para hacer esa forma del triangulito, va un triángulo así y la línea que va así le corresponde a inspección. Y en máquina, la línea que va así corresponde a máquina X. En la celda donde se junten esas dos, se hace la evaluación. Se hace la evaluación de si es positiva, si es negativa o si contribuye. Sí, queda un poco más claro. Gracias, profe. Ok, ahorita les voy mostrando también más ejemplos para que los vean. Bueno, ¿cómo se hace ya ahora sí cada uno de los pasos? Desarrollo de la metodología. Se debe de determinar por ustedes, que son los dueños del producto que están haciendo, un conjunto de preguntas para el cliente externo y que debe de responder, hacer cuestionario. Recuerden que las características mínimas del cuestionario pues es que tenga su imagen de producto, su título, su objetivo, sus instrucciones, sus preguntas numeradas, sus preguntas, pues aquí pueden ser abiertas o cerradas, pero ustedes saben las características de una respuesta, una pregunta abierta, que tienen mucha información, que a veces es difícil. Entonces, si lo pueden hacer por incisos, mejor. Quizá la única abierta que puedan hacer es como cuáles son las características que tú esperas del producto, ¿no? Y que en vez de que ustedes se las pongan, el cliente se pueda expresar y así sea más auténtica la información.
pero en su mayoría pues pueden ser preguntas cerradas con incisos. Recuerden que siempre que hay un inciso donde diga otros, tiene que haber cuál, porque si le ponen otros, pero le pusieron, ahí el cliente le puso otros, pero no sabemos cuál, nos quedamos como si no hubiéramos preguntado. Entonces, siempre que venga una opción de otros, tiene que decir cuál otro. Y siempre poner un agradecimiento en ese cuestionario. Recuerden, es un cuestionario para saber cuál es su producto ideal, para él qué es calidad, cuánto pagaría por él, cómo le gustaría que fuera el empaque. O sea, saber el cliente qué quiere del producto. No es un cuestionario de marketing. ¿De dónde lo compraría? Bueno, pueden poner dónde lo compraría, sí es un aspecto importante en la calidad. Pero bueno, es para el diseño de un producto. Ahora, una vez que tengamos esta información, ustedes van a aplicar un cuestionario a al menos 30 personas, para que ustedes lo consideren. A 30 personas una vez que tengan diseñado su cuestionario. Y ya que tengan ese cuestionario contestado, previo a que yo se los haya revisado, van a empezar a vaciar la información en el QFD. Empezamos entonces con el paso 1, requerimientos del cliente, ¿sí? En los requerimientos del cliente es allí donde van a hacer algunas preguntas en su cuestionario, preguntándole al cliente qué es lo que le gustaría, qué es lo que le llama calidad, qué es lo que pagaría por ese producto. Entonces, aquí dice que hay varias fuentes de información. La de nosotros y la única es información de estudio de mercado. O sea, ir a preguntarle a las personas, a los clientes potenciales. Existen otras fuentes secundarias como información histórica de garantía y de calidad. O sea, si yo ya tuve un producto y lo quiero modificar, cómo han sido las quejas o cómo han sido los puntos de vista de los clientes. Pero como no aplica para nosotros, tenemos solamente la fuente de información de inciso A, que es ir al mercado directamente. Ya que tengamos los requerimientos del cliente, tenemos una lista, ¿no? Puede ser allí que sea compacto, que sea barato, que sea confiable, que sea durable, bueno, varias características. Esos son los requerimientos del cliente. Viene la parte de las prioridades. En su encuesta tienen que incluir una pregunta que es lo que quieren del producto, cuál es para ellos lo más importante. Ustedes pueden ponerle en orden ascendente, o sea, del 1 al 5. Cuando el 1 es el más importante, ¿cómo defines lo que tú estás poniendo de requerimientos del producto? Pues para mí lo más importante es que sea portátil, ¿no? Número 1, portátil. Número 2, barato. Número 3, bueno, todas las características. Y así van a saber para el cliente qué es lo más importante. Van a ordenar esas prioridades. Tienen que hacer un consenso de 30 personas, ¿no? Un común denominador, un promedio. Bueno, un promedio es una palabra incorrecta porque no van a promediar los números, pero a lo que me refiero es una media en la tendencia de la información para saber para los clientes qué es una prioridad. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok, bien, gracias. Prioridades del cliente. ¿Cómo pueden calificarla? Esta es una propuesta de escala para el QFD. Nos dice, escala 5, alta prioridad. O sea, para mí es muy importante, por eso lo califico con 5. Para mí otra característica tiene un 3, tiene una prioridad de media. Para mí, esta última de precio vale 1 porque es baja, junto con que sea portátil. O sea, el precio y lo portátil me es casi irrelevante y los dos tienen un 1, por ejemplo. ¿Se pueden repetir? Pues sí, porque el cliente puede definir que tiene 3 características que son igual de importantes y las más importantes y las calificó con 5. Sí se puede. Entonces, ustedes van a ir ordenando su cuestionario para que pueda el cliente calificar en una escala del 1 al 5, por ejemplo. El orden de prioridad. Ahora, ya llenamos la 1, ya llenamos la 2 y ahora vamos a la evaluación del cliente. Perdón, esta parte de requerimientos de cliente y prioridades, ¿cómo lo pueden llenar? Haciendo una acumulación, una frecuencia de acumulación. Si hay varios requerimientos del cliente del producto, en donde en su mayoría caigan que lo más importante en las encuestas es el precio, pues entonces le vamos a dar el valor más alto, ¿no? Porque es como el común de las encuestas.
Bueno, ustedes ahí se tienen que ingeniar cómo procesar los datos. En el número 3 dice evaluación del cliente. Aquí, recordando lo que les mencioné hace un rato, es con respecto a la competencia. Aquí les digo cómo. Evaluación de los clientes. Aquí los clientes evalúan el desempeño respecto a los requerimientos. ¿Cuáles requerimientos? Los que ya pusimos en el paso 1. ¿Es posible comparar más de un competidor u opción de diseño? Sí, sí es posible. Pueden comparar una marca, otro producto, 5 productos a la vez, también se puede. Aquí el QFD comienza a utilizar cierta nomenclatura, ciertos gráficos. Esta es una opción, pero en realidad ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Pueden ponerle carita feliz, pueden ponerle carita triste, pueden ponerle una florecita, una cara de vaca, lo que ustedes gusten, mientras no se hagan bolas en su nomenclatura, ¿no? Normalmente se utilizan estos círculos y cuadros. Por ejemplo, nosotros somos el cuadro y la competencia es el círculo. Supongamos que yo en mi filtro somos nosotros el cuadro y la competencia es el agua embotellada. Pueden ver que aquí hay una columna, 2, 3, 4, 5 filas. ¿Por qué son 5 filas? Porque suponiendo que vienen de los 5 requerimientos del cliente. Entonces, de los 5 requerimientos del cliente, esta matriz que está aquí en evaluación del cliente va a aquí, evaluación del cliente. Entonces, aquí tendremos 5 requerimientos del cliente que son los mismos que vamos a evaluar con la competencia. Entonces, aquí tenemos nosotros un cuadrito y la competencia es un círculo. Y yo le preguntaré al cliente, tú me dices, por ejemplo, del precio, que para ti el precio es importante. Evaluación del cliente. Ok. La competencia cuesta 35 pesos el garrafón cada semana. Mi filtro cuesta 2,000 pesos cada 3 años. ¿Cómo le van a preguntar al cliente? ¿Cómo valoras cuál es la opción mejor con respecto al precio? Pues yo creo que pues son mejores ustedes del filtro porque cuesta menos. Entonces pueden darse cuenta que en la columna bueno estamos nosotros, ¿no? Por ejemplo. Y en malo está la competencia. En el requerimiento número 2 del cliente, nosotros estamos en el malo y ellos están en el bueno. En el tercero, nosotros en lo malo y el bueno con la competencia. Y así se va llenando. Se ve como muy sofisticado, pero si le encuentran el modo, está muy sencillo. Evalúan a nosotros y evalúan a la competencia por cada requerimiento y evalúan cuál es mejor, ellos o nosotros, ¿no? Ellos o nosotros. Si queremos un análisis más fino, pues preguntamos por qué, ¿no? Y ya tenemos más información. ¿Alguna duda de esta parte de evaluación de los clientes? Por ejemplo, en esa matriz, profe, los que están como intermedios, ¿están en lo malo o en lo bueno? Pues en este caso en el regular. Es decir, que no es que uno esté bueno y uno esté malo. Muchas veces el cliente no puede calificar o valorar que uno esté bueno o uno esté malo. Pero lo recomendable es que se utilice solamente tajantemente bueno o malo. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Ok, gracias. Ok, entonces dice, como herramientas para utilizar aquí, benchmarking. Benchmarking, ustedes saben que es ir a ver cómo lo hace el cliente. Incluso esto, también se los digo, pueden ponerlo en el cuestionario o pueden evaluarse ustedes solitos. O sea, pueden preguntarle al cliente que evalúe si la competencia es mejor que ustedes o ustedes mismos hacen una evaluación objetiva y checan si la competencia está mejor o peor que ustedes, ¿no? Con los varios factores, según su punto de vista. Qué mejor que fuera desde el punto de vista del cliente, porque así ya no estamos suponiendo. Pero puede hacerse también de manera interna. Y encuestas de mercado. Y en observación, áreas de oportunidad. Aquí entonces nos podemos dar cuenta en qué apartado el cliente está mejor y en cuál nosotros estamos peor o mejor, ¿no? Si nosotros estamos mejor que la competencia, ese a futuro puede ser nuestra ventaja competitiva porque pues estamos mejor evaluados, ¿no? Entonces, esta es la evaluación del cliente.
Bien, ahora vamos a los requerimientos técnicos. En requerimientos técnicos, recuerden, es el cómo vamos a cumplir los que quiere el cliente. Y en requerimientos técnicos, en específico, es así. Dice, los cómo indican la forma en que la empresa deberá satisfacer las exigencias de los clientes. Los cómo se refieren a los requerimientos de diseño de la empresa. Los cómo deberán describirse como cantidades medibles. Acuérdense que aquí ya va bien específico en el proceso. ¿De dónde vienen o cómo o por qué? El proceso de las 4 fases anteriores es para que lleguen a estos cómo específico, estableciendo la dirección que significa la mejora. Aquí en esto de la mejora es, por ejemplo, máximo, neutral o mínima. ¿Qué quiere decir con esto? Dice herramientas. Se puede obtener el cómo por medio de un diagrama de causa-efecto para cada uno de los requerimientos del cliente. Bueno, aquí hay mucha información. Para empezar, los requerimientos del cliente, recordando que están en la matriz número 1, que son requerimientos del cliente, y aquí nos dice de dónde provienen los cómo, o sea, los requerimientos técnicos. Pues una de las técnicas para saber de dónde salen es diagrama de causa-efecto. Causa-efecto, se acuerdan cómo es el diagrama, ¿no? Entonces, es saber ese resultado, que es el requerimiento del cliente, que es como la consecuencia, cómo logro que se cumpla, ¿no? Hablando de manera técnica. Y entonces yo puedo hacer un diagrama, ahí está, un diagrama de causa-efecto para investigar cómo logro abastecer ese qué. Ahora, ya que tengamos en específico ese requerimiento técnico, hay que poner dirección preferida de mejora. Hay que maximizar ese indicador, hay que llegar a ese indicador como neutral o hay que minimizar ese indicador. Aquí se tiene que calificar. Ahorita les doy otro ejemplo. Ahora, vamos a la parte de matriz de correlación. Y aquí viene la parte interesante. Aquí ya hemos llenado datos, ¿no? Datos que provienen de la línea de producción, de los clientes, de la competencia, y aquí vamos a calificar nosotros matriz de correlación, que es la número 5. En la matriz de correlación se registra la relación entre los requerimientos del cliente, que están en la parte izquierda, en esta parte de la matriz, y las exigencias de diseño de la matriz, de la casa de calidad. Ok, entonces, es la relación que tiene los que quiere el cliente versus los cómo los voy a lograr, los requerimientos técnicos. Y se califican. Yo tengo aquí ciertas información en filas, que son los cómo lo voy a lograr, que recordando tienen que ser muy específico. Y tengo por fila los requerimientos del cliente. Entonces, esos requerimientos del cliente, recordando, provienen de una encuesta. Ahora, tengo que calificar uno versus el otro, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que hay una relación fuerte con el segundo requerimiento y el tercer requisito del cliente, requerimiento del cliente. Fuerte. Quiere decir fuerte que hay una relación muy directa entre cómo abastecerlo y ese requerimiento del cliente. O sea, es muy fuerte esa relación de cómo de manera técnica lo puedo lograr y lo que quiere el cliente. Las celdas que están sin ninguna evaluación quiere decir que no tienen nada que ver. Por eso están en blanco. Y la fuerte, pues es que es positiva, fuerte, que contribuye, que me hace lograrlo, me hace lograr ese cómo, el qué. Cuando es medio, pues como que sí, pero fuerte, estos dos valores. Esos me ayudan directamente a abastecer esos dos requerimientos de cliente con mis cómo. ¿Ok? Esa es una calificación. Esa va en la parte de correlación. ¿Qué correlacionan? Requerimientos de cliente versus requerimientos técnicos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Yo, ahí, por ejemplo, en este ejemplo que está ahí, en la de requerimientos técnicos, en la fila 4, ya ve que no se relaciona con ninguno de los de abajo. Ajá. Se supone que unos son los qué y otros son la respuesta de esos qué, que serían los cómo.
Entonces, si no se relaciona con el que está abajo, ¿por qué lo ponen? Suponiendo que lo hubieran puesto. Y no le entendí antes, pero la pregunta ya no la entendí. ¿Por qué el 4 queda en blanco? Porque quedaría en blanco. Ajá, sí, ya lo entiendo. ¿Por qué si los cómo fueron diseñados en base a los qué? Porque esa fila queda en blanco. Bueno, porque, gracias, porque suponen que ya en una evaluación no tiene que ver de manera fuerte, ni débil, ni medio, ese cómo se abastece ese requerimiento del cliente. De hecho, es como una segunda oportunidad para que lo que hayamos puesto en los cómo sea correcto. Y podemos darnos cuenta aquí que ya con la calificación, a pesar de que lo hayamos puesto como, puede ser que en realidad no tenga una relación, a pesar de que lo hayamos puesto como que ese cómo cumple el qué, ¿no? Porque si podríamos decir en un ideal, podríamos decir, es que esta matriz tendría que llenarse así como de manera, desde la celda izquierda superior hasta la derecha inferior en diagonal. Eso sería como que todos tienen una relación fuerte, por eso se diseña, por eso se pusieron los cómo de los qué, pero pues en la vida real a veces eso no pasa. Podemos poner unos cómo que se supone que cumplen los qué y a la hora de la evaluación no los cumple, ¿no? Y eso pasa porque también lo ideal es que esta matriz de QFD no lo haga la misma persona. O sea, que por fase lo vaya haciendo una persona diferente del mismo equipo. De esta manera se logra algo más objetivo, ¿no? Porque, o que puedan hacer dos equipos dentro del mismo equipo para que se pueda alimentar más la información. Porque si todos caemos en el que, pues por eso pusimos ese cómo para ese qué, ¿estamos de acuerdo los 6? Sí, estamos de acuerdo. Entonces es una relación fuerte. A veces no es tan objetiva esa observación y tendría que haber como otra revisión. Realmente ese cómo logra ese qué, y por eso es que en este ejemplo, en la cuarta columna del cuarto cómo, no hay ninguna relación fuerte con el requerimiento del cliente. Esa es la razón principal. ¿Sí contesté a su pregunta? Sí. Muy bien, gracias. Ahora, evaluación de la importancia. Aquí también, ojo, tomen nota y apúntenle porque va aquí, vamos a ir haciendo cuentas. Evaluación de la importancia. Ahora, ya tenemos requerimientos del cliente, lo que quiere el cliente, qué tan importante es, cómo los voy a cumplir. Ya califiqué requerimientos versus requerimientos técnicos con una relación fuerte, media o débil. Ahora voy a evaluar la importancia. ¿Importancia de dónde? Pueden ver que no está acá, o sea, está aquí. Entonces vamos a evaluar importancia de los requerimientos técnicos. ¿Cuáles son los más importantes a darle seguimiento, ¿no? Porque ya estamos hablando de bajar esta información a la línea de producción. Entonces, en evaluación de importancia es cada uno de los requerimientos técnicos, cuál es más importante y cuál vamos a hacer, o sea, cuál es el que se va a ejecutar. Idealmente, ojalá que fueran todos, pero a veces no se puede. Entonces, ¿cuál es el que vamos a enfocarnos? Más esfuerzo según toda la información que ya está aquí. Entonces, ¿cómo se hace esta evaluación de importancia? Para calcular la evaluación, se multiplica prioridad por relación más la otra prioridad y relación que estén en su misma columna. ¿Cómo es esto? Pueden ver aquí esta columna. Esta columna, me voy a regresar a la gráfica de anterior para que la vean, es la prioridad. Según el ejemplo, aquí marqué que había 1, 2, 3, 4, 5 requerimientos del cliente. Aquí hay 5, ¿no? Es la fase de los requerimientos del cliente que no está aquí, pero aquí son 5. Al número 1 lo evaluó con 5. ¿Se acuerdan cómo se evalúa eso? Déjenme regresar a la fila. Allí no, allí tampoco, allí tampoco, allí tampoco, allí. 5 es muy alta prioridad, 3 es media y 1 es baja. Entonces, volvemos aquí. 5, entonces, el primer requerimiento para el cliente, según lo que él dijo, es muy importante. El segundo es importante, el tercero también es igual de importante, pero los dos últimos es mínimamente importante. O sea, lo que al cliente le importa más, la verdad es que son los
3 primeros requisitos, ¿no? Ok, ahí están. Ahora, ahí está. Prioridad. Este es el número en el orden de prioridad. 5 mucho, 3 medio y 1 bajo. Este es el número de prioridad. Ahora, esta es la matriz de correlación. Para el QFD, correlación y relación es lo mismo. Ajá, entonces aquí, bueno, aquí le cambio para que no haya algo. Correlación, la correlación. Entonces se multiplica matriz 1, que es la prioridad, con la matriz número 5, ¿no? Regresamos. Matriz número 5 es la matriz de correlación y prioridades y matriz de correlación. Ahí, a ver, aquí, me regreso. Entonces, yo voy a multiplicar la prioridad con la correlación y voy a sumar toda otra prioridad por correlación que esté en la misma columna. Por ejemplo, aquí tengo que prioridades de 3 y la correlación que yo tengo es de 3. Ajá. Recordando que en la correlación de 3 me significa que es medio. Entonces, se pueden dar cuenta que en esta matriz pueden dejarla así con las figuritas y poniendo un pie de gráficos para saber cuánto vale, o directamente lo pueden poner en números. O sea, ¿para qué hacernos bolas, no? Pueden poner circulito, tache, fuerte, circulito sin tache, 3, triángulo débil, o directamente dejarlo en un número. Ahí está, ¿no? Esto es lo que les puse en el ejemplo, ¿no? Directamente el número. Ok, entonces tenemos prioridad por correlación más cualquier otra prioridad por correlación que esté en la misma columna. ¿Por qué? Porque estamos evaluando, recuerden, me regreso, ay, nanita, déjeme, ya le moví aquí todo, ahí está. Porque estamos trabajando en ahí está, en la evaluación de importancia por requerimiento técnico. Por eso está aquí en esta parte del QFD, porque es por columna, por requerimiento técnico. Entonces, les repito, se multiplica la prioridad por la correlación más otro factor por prioridad por correlación, y ese es el valor que por columna se coloca. En el primero, por ejemplo, el primero que aparece aquí en el 5, dice que no hay una correlación ninguna, por eso aquí no se hace ninguna cuenta. Ajá. Pero es por columna. Entonces, en la primera columna vamos a calcular el primer requerimiento técnico, especificación técnica. Vamos a evaluar esta columna. El primer dígito que aparece por fila es el 3. Entonces, tenemos aquí 3 por 3, 9. Ahí tenemos ese número, 9. Ahora, ¿cuál es el siguiente número por columna? Es el 9. Le voy a sumar prioridad por correlación. 1 por 9 me da 9. 9 que tengo más 9 que ya tengo son 18. Y ese es el valor de la importancia. El siguiente, tenemos por columna. Solo tengo un valor, entonces multiplico por el valor de la prioridad en fila y es 3 por 9, 27. Ahí está. En la tercera columna de los requerimientos técnicos, solamente tengo un valor y aquí es pues 1 por 1 me da 1. Y aquí tengo 2 valores, entonces tengo un 3 por 3 son 9, ahí tengo ese número, más 1 por 3 son 3, 9 y 3 me da 12. Y esa es la manera de calcular la evaluación de la importancia por requerimiento técnico en la matriz de evaluación de importancia, en la número 6. Ahora, ¿qué significa esto? Se pueden dar cuenta que sí, la verdad es que si nos equivocamos en algún paso, le damos en la torre al diseño del QFD y como consecuencia en el diseño del producto. Entonces tiene que ser como con mucha cautela y mucha precaución todo este llenado de datos porque el resultado es el diseño de un producto. Entonces, dice, si las evaluaciones son de mayor importancia, por ejemplo aquí es el 27, ¿no? Que sería como el segundo requerimiento técnico. Entonces se deberá prestar mayor atención o alta relación entre requerimientos técnicos y la satisfacción del cliente. Se pueden dar cuenta que hasta la matriz de correlación, como que sí hemos considerado al cliente, porque están los requerimientos del cliente, pero se evaluó requerimientos técnicos con el cliente. Y ahí teníamos una
una matriz de correlación. Aquí va el resultado. Pero ahora ya estamos haciendo una evaluación de importancia, o sea, requerimientos técnicos que tienen que ver con el requerimiento del cliente en la matriz de correlación, pero ya multiplicada por la prioridad, o sea, para el cliente que es más importante. Entonces, resulta que ya este número es como nuestro número parámetro para qué vamos a hacer, qué requisitos tiene que tener el producto, pero ya evaluamos la prioridad de nuestro cliente. Ahora, en el valor menor, que es el número 1, pues imagínense, si tenemos un valor de 27 y acá tenemos un valor de 1, ¿qué dice? El valor 1 nos quiere decir que en el requerimiento del cliente es lo que menos le importa al cliente. Y junto con el cómo tiene un valor, por ejemplo, de 1, o sea, casi no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, tiene una valoración de 1 y esa podríamos casi, pues el cliente opinó que sí, pero es de lo menos importante, lo dejamos de lado en el diseño del producto. Nos enfocamos directamente a los valores que tienen más altos, ¿no? Por ejemplo, en el 18 y en el 27. Y entonces, en estos dos características del proceso, características del proceso, es donde más vamos a enfocar nuestro esfuerzo del diseño del producto. Ahí pondremos mayor atención, mayores filtros de calidad, desarrollaremos más procedimientos para ese paso en específico de producción. Ahora abajo dice, si las evaluaciones son de menor importancia, se deberá gastar recursos en otros requerimientos técnicos de mayor importancia, o sea, lo que les acabo de decir. Ajá. Esta es la evaluación de la importancia. De aquí, chicos, ¿alguna duda? No, Ok, muy bien. Gracias. Entonces vamos a pasar a la evaluación de ingeniería. Ya llenamos todo, solamente nos falta el paso 7 y 8. Evaluación de ingeniería. Aquí es la evaluación que ustedes como equipo experto en fabricar ese producto le dan a la evaluación de la importancia, la matriz de correlación, etcétera. Y aquí se escucha la voz del ingeniero. Ya escuchamos al cliente, para lo que el cliente es importante, nosotros pusimos especificaciones de cómo podríamos lograr los qué, pero ahora es nuestro punto de vista. Dice, la evaluación es una comparación de los distintos competidores u opciones de diseño, ¿sí? Y de su capacidad para alcanzar los valores. O sea, el cliente puede pedir una cosa, para el cliente es algo importante, pero tengo que evaluar también lo que yo soy capaz en mi línea de producción y lo que pues sinceramente no puedo. Objetivos de requerimientos técnicos. Entonces ya tenemos la calificación de la importancia aquí, del valor de la importancia 18, 27, 1, 12. En esta parte es esos, ¿cómo los evaluamos? Por ejemplo, ¿qué tan factible es para la competencia hacerlos y qué tan factible es para nosotros hacerlo? Hay que evaluarnos con una competencia, lo más competencia que pueda ser. Hay algunos productos que no son competencia, ni nosotros somos competencia para ellos. Tienen que ser un producto sustituto. Recuerdan en mercadotecnia que un producto sustituto es aquel que no es igual al de nosotros, pero que si no compran el mío, podrían comprar ese otro producto. O que si no compran aquel producto, podrían comprar el mío. O sea, algo que se le parezca mucho en productos. Ese es con quien nos vamos a comparar. Entonces, aquí tenemos, con respecto a los requerimientos técnicos que van por columnas, una evaluación. En esta evaluación es, la competencia es más factible que lo fabrique o nosotros. O en qué requerimiento técnico tiene un alto grado de dificultad y aparte nosotros pues estamos más chafitas que la competencia, por ejemplo. Aquí eso lo marca en el último requerimiento técnico. Dice, nosotros somos el circulito, dice que estamos más complicados que la competencia. Esto no se le pregunta al cliente. Esta es una valoración interna de ustedes. Ustedes hacen una calificación y ustedes evalúan, porque aquí ya estamos hablando de qué tan capaces son en la línea de producción. Hacen una valoración entre ellos, entre nosotros, y en qué requerimiento técnico sí tiene mayor complejidad el proceso. Esta es la evaluación de la ingeniería, o sea, ustedes como expertos y fabricantes del producto, cómo se evalúan
con respecto a la competencia. De manera ideal, que fuera la misma competencia que evaluaron en la matriz de, aquí les pongo otra vez la imagen, de evaluación del cliente en la competencia, ¿no? Porque pues, es con el quien nos estamos comparando, para que no caiga que el cliente evalúa con una competencia y acá nosotros nos comparamos con otro, porque entonces ya no tendría que ver la información, ¿no? Entonces, preferentemente, pues que sea de esa. Ok. Esa es la evaluación de la ingeniería. Y nos falta la última fase, que es la matriz de correlación. En la matriz de correlación se evalúan solamente requerimientos técnicos versus requerimientos técnicos. O sea, el punto 4 entre el punto 4, nada más. Por eso está en el topecito pues, de la casa de la calidad. ¿Cómo se hace esto? Ahí está, matriz de correlación. Esta es otra matriz de correlación, pero solamente se evalúan los cómo. Correlación positiva. Se encuentran en las tecnologías que se refuerzan o se respaldan entre sí. Cuando entre un cómo y un cómo sean complemento, esa es una correlación positiva, ¿no? Quiere decir que pues vale la pena poner esfuerzo. Si tienen una valoración alta y tienen una correlación positiva, pues ya por default van de cajón, ¿no? Ejemplo, calculadora de mano. Mientras más grande sea, mayor será la pantalla, ¿no? Requerimientos técnicos, tamaño grande y mayor pantalla, o sea, tamaño de pantalla. ¿Estos se complementan? Sí, van uno con el otro. De hecho, es una consecuencia del uno del otro, ¿no? Entonces, tiene una correlación positiva. ¿Cuándo es una correlación negativa? Se encuentran los requerimientos técnicos que están en conflictos entre sí. Por ejemplo, calculadora. Se desean muchas funciones, pero se desean leerlas en la carátula de la calculadora. Entonces, imagínense, ¿no? El cliente pidió que tenga muchas funciones y nosotros le ponemos como cómo cumplir ese qué, pues que tenga varias funciones programadas, ¿no? En un cómo. Pero se desean leerlas en la carátula de la calculadora y el cliente puede pedir eso, ¿no? Que toda la información aparezca de un solo tajo en la lectura, ¿no? Y entonces en mi cómo, pues a lo mejor yo puedo poner que cómo lo puedo cumplir, pues con un lector pues más grande, a lo mejor, o con dígitos más pequeños. Entonces, aquí dice, se desean muchas funciones, pero se desean que leerlas en la carátula de la calculadora. Puede ser que una se oponga a otra, no sé si me explico, aquí ya van como en contra una de la otra, siempre y cuando sea como un conflicto. Si es como un conflicto, hay una correlación negativa. Si no lo es, pues entonces ni siquiera se evalúa. Existe aquí correlación positiva o negativa, pero si no hay ni positiva ni negativa, no se califica, ¿no? Aquí está un ejemplo de cómo ponen esa nomenclatura. Aquí ponemos, por ejemplo, ¿no? Y era lo que les decía hace rato, se van evaluando en forma de triangulito. Dice, por ejemplo, en potencia del motor. Potencia del motor, ven que la columna de potencia del motor es esta que va para acá, ¿no? Formando el triángulo. Ajá. Las que están acá, cuando se unen y queremos evaluarlas, son las que van en el otro sentido. Entonces, por ejemplo, potencia del motor. Potencia del motor es esta que va acá. Y aquí le están poniendo una correlación positiva. ¿Con quién es correlación positiva? Con el ruido del motor. Ajá. Potencia del motor, ruido del motor, potencia del motor, ruido del motor. Entonces, mientras más potente, mayor ruido. Ahí tienen una correlación positiva. ¿Por qué? Porque uno es consecuencia de la otra. Otro ejemplo, la reflectividad con la superficie. Ajá. Aquí no sé en qué sentido lo toman, pero en reflectividad puede ser, bueno, más bien es en la reflectividad cuando pues se refleja más la luz, ¿no? La superficie, mientras más áspera sea, menos reflectividad, mientras más lustrosa y ¿cuál es la palabra? Se me olvidó, que no es rugosa, es cuando es, bueno, un acabado fino, ¿no? Superficie tiene mayor reflectividad. Entonces, siempre y cuando hay una relación positiva o negativa, se coloca. Y si no, se deja en blanco como todos los demás. ¿Alguna duda de esto, chicos?
No, pues sí. Bien, vamos a la siguiente, que es la 40. Ahora, una vez que ya hayamos hecho el paso 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, nos falta el 9, que es el más, no más importante, pero es el remate pues del QFD, que es el análisis. En el análisis, la Casa de la Calidad organiza la información en forma semigráfica. ¿Por qué? Pues porque tienen una gráfica de la calidad, tienen unos números, unos cálculos. Y bueno, ahora hay que concluir. ¿Concluir con respecto a qué? Bueno, recuerden que la matriz 1 y 2 es qué quiere el cliente y qué es importante. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? ¿Qué desean los clientes y qué es lo que más valoran? Esa es una de las primeras conclusiones. Después, en la matriz número 3, tenemos 3, evaluación con respecto a la competencia de mi cliente. En la 3 nos ayuda a concluir cómo perciben los clientes las respuestas propias de los competidores de servicios o de bienes. O sea, ¿cómo estamos? ¿Ellos mejores, nosotros peores o cómo es? En la 4, 6, 7 y 8, 4, 6, 7 y 8, dice que podemos responder a las preguntas. Ay, caray, ya me moví. 4, 6 y 8, ¿cómo se diseña a la larga el bien o servicio? O sea, ¿cómo se va a diseñar el producto? Aquí hay que describir cómo va a ser el diseño. Y en la matriz número 5 viene la matriz de correlación. ¿Qué significa la matriz de correlación? Cómo se enlazan los requerimientos técnicos con lo que está pidiendo en el diseño de los clientes. Cuando se conoce esta información, se posee la clave para la planeación y producción del diseño del servicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues manos a la obra. Diseño de encuesta, revisión por profesor de encuesta. Yo se la reviso. ¿Qué preguntas hay que considerar? Todas las que ustedes consideren necesarias para alimentar el QFD. Número 3, aplicación a al menos 30 clientes potenciales de su producto. Agregar evidencia de encuesta aplicada. Número 4, llenado de QFD. Y número 5, pues las conclusiones del QFD. Aquí ya en las conclusiones del QFD pues van implícitas en el llenado, en el punto 9 del QFD. Este es el último punto de su rúbrica del proyecto. Con fecha de entrega actual, ahorita del 20, o sea, en 6 días, pero voy a moverlo un día más para que sea el día 21 y así podamos utilizar las clases de la siguiente semana en revisar su proyecto, si tienen dudas, si necesitan todavía las horas para aplicar encuestas, realizar su QFD, bueno, etcétera. ¿De dónde he sacado toda esta información? Aquí les paso también otro tip. Ojalá que pudieran ir al tecnológico, algún integrante del equipo y tener este libro del QFD. De todos modos, toda la información que les paso, pues viene del libro, ¿no? Que el libro es de González Marvin, se llama el señor, no me acuerdo, pero bueno, su apellido es González Marvin. Es un libro bastante viejito, o sea, ya tiene 21 años. No es lo que yo les recomiendo en las bibliografías, es utilizar de 7 años a la fecha, pero siempre que se utiliza una bibliografía como tan viejita es porque no ha habido otra información que le haya aportado más a ese conocimiento. Esa es una característica de las bibliografías, que se puede poner una bibliografía vieja siempre y cuando la verdad es que no haya habido otro autor que haya podido contribuir más, ¿no?, de lo que lo hizo esta persona. González Marvin es puertorriqueño, entonces él ha sido el que ha explotado más esta herramienta a nivel Latinoamérica y bueno, por eso tiene este libro. Este libro está en la biblioteca del Tecnológico. Recuerden que ustedes pueden sacar libros de la biblioteca y tenerlo. Ojalá tuvieran por cada equipo un libro para tener material disponible. Yo no he encontrado el libro en electrónico, pero bueno, pues yo tengo una copia en físico, pero también ustedes pueden tenerla en el Tecnológico. Entonces, allí está el libro, por si a alguien le interesa tenerlo, y también sacarle copias, ¿por qué no? Y que ustedes lo tengan en su biblioteca. Es una herramienta muy de las que va directamente a los números, a la comprobación y al diseño de productos, y es, como ven, es algo como, sí, puede ser un tanto cuanto compleja, pero es divertido el hecho de llevar una matriz, la otra matriz, ir haciendo un análisis y van a ver
cómo se ponen de interesantes sus conclusiones también del QFD. ¿Ok? Entonces, chicos, pues hasta aquí, ¿tienen alguna otra duda? Profe, ¿nos va a pasar esas diapositivas? Sí, de hecho, ya se los había subido al Classroom y migré toda la información, pero me he dado cuenta que no se vino la información, entonces ahorita les voy a subir una carpeta. Una carpeta con qué les voy a mandar. Les voy a mandar esta presentación, les voy a mandar otro material que explica el QFD, les voy a mandar un ejemplo, les voy a mandar un caso práctico y les voy a mandar 2 hojas de Excel donde ya viene la casa de la calidad y ustedes pueden ir alimentándola y metiendo sus datos. Y bueno, chicos, pues si no hay ninguna duda por ahora, bueno, es manos a la obra. Voy a pasar asistencia a los restos que faltan, a sus compañeros restantes y